Estamos en la fiesta de la Sagrada Familia. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, revestidos como escogidos que sois de Dios, santos y amados, de entrañas de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y longanimidad, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así habéis de hacerlo también vosotros. Pero sobre todo tened caridad, que es el vínculo de perfección. La paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual fuisteis asimismo llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora abundantemente entre vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y animándoos unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón con gracia las alabanzas de Dios. Cuanto dijereis o hiciereis, hacedlo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por Él a Dios Padre. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando tuvo Jesús 12 años, subieron sus padres a Jerusalén, según la costumbre del día de la fiesta. Y acabados aquellos días, cuando volvían, quedóse el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Y creyendo que estaba con los de la caravana, hicieron una jornada de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Mas al no hallarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos le oían se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas. Al verle se admiraron, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y les respondió, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas que son de mi Padre? Mas ellos no entendieron lo que les habló. Y bajó con ellos y vino a Jerusalén y les estaba sujeto. Y su madre conservaba fielmente todos estos recuerdos en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos meditando esta fiesta de la Sagrada Familia. Recuerdo que en esta semana fue también la fiesta de la Epifanía. Entonces, estas fiestas están ligadas sobre todo a la infancia de Jesús, pero también a la manifestación de nuestro Señor cuando recibió en Belén a los Reyes Magos y pudieron ver a nuestro Señor y consolarse con su presencia. Esa gracia de poder estar con Él, que es la mayor riqueza, la mayor consolación y la mayor seguridad para nuestra salvación. Así que Jesucristo se manifiesta y hay que aceptarlo, hay que recibirlo. De esta recepción de nuestro Señor depende nuestra salvación, porque fuera de Jesucristo no hay salvación y fuera de su gracia tampoco. Entonces tenemos que ver en Él a nuestro alimento, a nuestra gracia. En Él es la verdad eterna, que esa verdad eterna es el alimento del alma, es el alimento del alma, es la verdad. No es como el cuerpo, que el cuerpo necesita alimento material,
pero el alma, para vivir, para continuar, necesita primero la verdad de Dios, después la gracia que nos permite adherir y a obedecer a esta verdad. Y en este niño está la plenitud de la gracia. Toda gracia viene de Él. Y en este niño también está el alimento, ese alimento del alma que es la Eucaristía, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, estamos alimentando al alma, porque en la hostia está Jesucristo, que es la verdad y que es al mismo tiempo la fuente de la gracia. Así que al recibir a Jesucristo recibimos su gracia, y eso es debería ser, y en realidad es la mayor expectativa, la mayor aspiración de un alma, poder recibir a Jesucristo, primero aceptando su verdad y segundo aceptando su gracia. Es lo que hicieron los Reyes Magos, y por eso ellos fueron santos, se santificaron y están en el cielo. Así que en la historia del mundo, en la historia desde la creación, siempre ha sido así. Las almas que se han salvado ha sido porque primero han aceptado la verdad divina, y segundo porque han aceptado su gracia, la gracia de Dios. Porque para seguir la verdad hay que tener la gracia. Y esas dos cosas en nuestra época son muy raras, se han vuelto muy raras. Así que es necesario que tengamos esa preocupación por buscar siempre la verdad de Dios y ser fieles a la gracia de Dios, que siempre va acompañando a esta verdad. La gracia de Dios que nos permite seguirla, obedecerla, primero aceptarla. Necesitamos la gracia de Dios, pero primero la verdad de Dios. Así que los que se convierten, pues no se pueden convertir si uno no les dice, no les enseña la verdad, pero tampoco la pueden seguir si no aceptan la gracia de Dios. Así que eso es la principal preocupación que debería estar hoy en nosotros, porque el mundo sigue los errores de nuestra época, no ven en Jesucristo, no aspiran a esa verdad plena, a esa verdad total que solo está en Dios. Entonces se conforman con algunas verdades, a veces que ni siquiera lo son, y están en grave peligro, porque la verdad es un todo. La verdad no se puede tomar una parte y dejar otra. Cuando se toma una parte de la verdad y se deja otra, entonces eso se vuelve un error, ¿verdad? Como hicieron los herejes. Todos los herejes, no todos decían, todo lo que decían los herejes no era falso, tenían una gran parte de verdad. Lutero creía en Jesucristo y decía muchas cosas que eran verdad, pero su error está en que suprime una parte de la verdad, y eso es una herejía que es un pecado muy grave. Entonces no podemos conformarnos con ser parciales y aceptar solo una parte de la verdad, que es la mentalidad de hoy, ¿verdad? La mentalidad de mucha gente es que hay que tomar y dejar, y aquí cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su verdad. Eso por principio, lo cual es ya una gran mentira. Decir que cada quien tiene su verdad, eso no puede ser. Se puede al límite decir que hay varias opiniones, pero no se puede decir que hay varias verdades. Y así que cuando varias personas tienen varias opiniones, se debe hacer examinar y tomar y dejar, y para que todos en principio conozcan una sola verdad. Y cuando hay opiniones, pues a veces es bueno buscar en qué y por qué cada quien
si tuviera algo de verdad y en que la tiene y en que no la tiene, y entonces reflexionando se puede llegar a una sola verdad a la cual todos deberían adherir. Pero hoy ya es por principio que cada quien que piense lo que quiere, lo cual es decir pues, que todos tenemos derecho al error y que hay que equiparar la verdad con el error, lo cual es un gran engaño. Pero Jesucristo no puede renegarse a sí mismo porque Él es la verdad, Él es Dios, y entonces Él quiere que lo aceptemos tal como es, tal como Él es, sin ninguna excepción, porque Dios no puede tener algo que sea falso, algo que sea erróneo. Y también para nosotros es una gran consolación, una gran seguridad, el hecho de decir, bueno, yo adhiero a Jesucristo y estoy tranquilo, no tengo riesgo de equivocarme, no tengo riesgo de que vaya a adherir a algo que no es correcto, o aunque sea en poco. No, absolutamente Dios es la verdad absoluta. Y esa falta de amor a la verdad es lo que ha conducido a la humanidad a tantos males, a tantísimos males, pero no, insisto, debe ser la verdad absoluta que debemos amar, porque muchos hablan de verdad, pero se conforman siempre con una verdad parcial, y la verdad de Dios es absoluta. La verdad de Dios que fue puesta en manos de la Iglesia Católica. Ella es la depositaria de toda esta riqueza, de toda esta herencia de la enseñanza de Dios, o que se le llama también la revelación, es la enseñanza de Dios, y que la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia Católica, ha conservado desde su fundación hasta hoy. La Iglesia Católica sigue existiendo, y esa Iglesia, aunque esté hoy como escondida, como que no se ve, porque la han perseguido tanto y la han oscurecido tanto, que ya los verdaderos católicos que tienen esa verdad, de toda la verdad de la Iglesia, pues ya son raros, y eso no quiere decir que la Iglesia no existe, pero la Iglesia, la falsa Iglesia, la nueva Iglesia conciliar, ha tomado un lugar preponderante en el mundo, en toda esta aspecto exterior de la Iglesia. Ha sido reemplazado por una nueva Iglesia que está con muchos errores, con muchas inexactitudes, con muchas que no son de la Iglesia Católica. Por eso se puede decir que la Iglesia Conciliar es una secta que está como ocupando los puestos, los lugares que pertenecen por derecho a la verdadera Iglesia Católica. Entonces, por eso es más difícil a los fieles, a los católicos, de encontrar la verdad, porque ya los mismos ministros de la Iglesia están ganados a la Iglesia Conciliar. Y hay una mezcla, ciertamente, lo cual hace todavía más difícil, ¿verdad? Que algunas personas todavía en la Iglesia Católica, en la Iglesia en la Iglesia oficial, creen en cosas. Todavía algunos tienen tal vez la fe, pero están como desorientados, como es una mezcla de error y de lo que queda de la Iglesia Católica, sobre todo la estructura, los puestos de la Iglesia que han sido ocupados. Ahí está un gran misterio,
pero no debemos abandonar pues la lucha para que un día Dios separe realmente el trigo de la cizaña, que hoy es omnipresente esta mezcla. Y después está el misterio de la gracia de Dios, que también hace posible que las almas puedan fructificar y recibir con fruto la verdad de Dios. Esa gracia que Dios nos da, sobre todo en los sacramentos, esa gracia debemos serles fiel nosotros todos los días. No hay que olvidar que, como dice el catecismo, ¿verdad? Hay dos tipos de gracia: la gracia habitual, la gracia que nosotros tenemos el día de nuestro bautismo, por la cual somos hijos de Dios, y después la gracia actual, que viene junto también, porque cuando tenemos la gracia habitual, entonces Dios nos da gracias actuales según el momento, según la ocasión, según las necesidades de nuestra vida. Entonces Dios nos da una gracia actual cuando estamos haciendo un acto, cuando estamos haciendo una obra. Dios nos da una gracia diferente, puede ser una gracia de prudencia, puede ser una gracia de fortaleza, puede ser una gracia de todos los dones del Espíritu Santo, según las necesidades. Y esa gracia actual que Dios nos da según cada cosa que pasa en nuestra vida, hay que serle fieles nosotros, porque en la medida que podemos ser infieles, en esa medida estamos debilitando la acción de Dios en nosotros, o incluso podemos perder la gracia habitual, por ejemplo, por una infidelidad grave, una infidelidad grande a esa gracia actual que recibamos a momento dado. Entonces, para ser fieles a esas gracias que Dios nos da, según las necesidades y los momentos, pues debemos tener ese espíritu de fe que nos permite de discernir qué es lo que Dios quiere, porque las gracias actuales no nos empujan, no nos motivan a hacer un pecado o a hacer algo malo o a hacer algo, incluso algo mundano. Y es el gran problema de los católicos, que no saben discernir dónde están cuando Dios los está motivando, cuando Dios les inspira algo, y cuando esas ideas que tienen o esos deseos vienen de sí mismos, o vienen del mundo, o vienen de la carne. Entonces hay que saber discernir, porque si yo pienso que lo que a mí se me viene a la mente es el Espíritu Santo, y en realidad es mi capricho, es mi deseo, es mi gusto, que hay que tener mucho cuidado, porque podemos errar y creer que estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, para que nosotros seamos dóciles a la gracia, debemos separarnos de toda apariencia mundana, de toda apariencia de pecado, de toda manera que denuncie un error, o que denuncie algo que no es correcto. Si vemos que lo que nos parece una inspiración en realidad pues nos lleva al pecado, nos lleva al desorden, es señal de que no viene de Dios y que no es una inspiración. Pero el orgullo humano puede llegar a autoconvencerse de que cosas que son propiamente caprichos humanos, o que vienen de nuestras pasiones, de nuestra voluntad propia, que son inspirados por Dios. Y es peligroso eso. Y para no dejarnos engañar, también no quiero añadir que también puede venir la acción diabólica, claro está, que nos inspira cosas que a veces parecen buenas. Y para no dejarnos engañar, pues tenemos que estar atentos, tener una fe
sólida, una fe fuerte, tener una vida de oración, una vida de vigilancia, como decía nuestro Señor, vigilad y orad para que no caigáis en la tentación. Son los grandes criterios que nuestro Señor nos dejó, la oración y la vigilancia. Y entonces tengamos mucho cuidado en no dejarnos influenciar por el espíritu del mundo, el espíritu de la carne o el espíritu diabólico, que hoy están muy presentes en la vida, en nuestra vida, y que no los confundamos con el espíritu de Dios, con el espíritu de la gracia, que es espíritu de fe, de humildad, y que no son que no debilitan nuestra alma, que no la inquietan, que no la llevan a la tentación, que no la hacen hacer actos que son dudosos, que nos parecen que no son claros, que son que tienen algo de soberbia, así que hay que tener mucho cuidado en nuestros deseos, no dejarnos llevarnos por cualquier deseo. Hay deseos buenos, hay deseos legítimos, pero ¿cómo sabemos que son buenos? Bueno, si son conformes a la fe, si son conformes a la gracia de Dios, si realmente todo lo que hay en ellos es correcto y no son no tienen algo que es dudoso, que es malo. Entonces debemos tener mucha humildad para no dejarnos engañar por el demonio. Y si estamos siempre vigilantes y siempre cerca de Dios, manteniendo esa vida de oración, manteniendo esa presencia de Dios, vivir en presencia de Dios, que también se puede decir es una vida de oración, como lo hicieron todos aquellos que sirvieron a Dios, como lo hicieron la Sagrada Familia, ¿verdad? Que ellos vivían siempre en presencia de Dios. Entonces los engaños del demonio, los engaños de la carne y del mundo no van a pasar, ¿verdad? Ahí vamos a estar protegidos y vamos a permanecer serenos. Porque también otro aspecto que nos hace ver que hay algo, alguna inspiración que no es correcta, es el hecho de hacernos perder la paz, la serenidad. El demonio busca hacernos perder la serenidad para que una vez que nos hace perder la serenidad, tomemos decisiones sin reflexión, decisiones inapropiadas, decisiones demasiado rápidas o decisiones que son excesivas, pero el demonio sabe que cuando un alma pierde la serenidad interior, la paz interior, entonces él puede hacer con ella lo que quiere. Por eso también es un criterio muy importante de la vida del cristiano tener siempre el equilibrio y la paz del alma. Cuando vemos que algo nos quiere inquietar demasiado y que sobre todo en el fondo de nuestra alma nos inquieta o nos hace perder la paz, es señal de que eso no es de Dios, porque Dios nunca obra de esa manera que nos haga perder la serenidad, que es necesaria para tener las ideas claras, para obrar bien, para obrar correctamente, es necesaria la serenidad interior. Y así que pase lo que pase, pues en nuestra vida, aun si tenemos muchas ocupaciones, pero siempre en el fondo del alma debe haber paz, ¿verdad? Aunque estemos muy ocupados en este mundo por algunas actividades, pues está bien. Si no nos hacen perder la paz, la serenidad de corazón, entonces no hay problema. Pero si realmente el alma se turba, se inquieta, es mala señal, ¿verdad?, de que el demonio está por ahí. Entonces, por eso San Ignacio de Loyola decía en sus reglas espirituales
decía que cuando tengamos así un problema de falta de serenidad interior, de una sequedad interior, no tomemos decisiones, no tomar decisiones, sobre todo no tomar grandes decisiones, porque estamos agitados por el espíritu diabólico y no tenemos la lucidez ni la gracia para tomar decisiones. Si tomamos decisiones vamos a cometer un error y es lo que el demonio quiere. Por eso San Ignacio decía, en tiempos de inquietud no tomar decisiones. Ya cuando pasa ese tiempo de inquietud, de tormenta, por decirlo así, entonces en ese momento nuestra alma está más serena, más cercana a Dios, y entonces es más fácil, ahí sí se pueden tomar decisiones en nuestra vida. Entonces la serenidad es la marca también de todas las personas santas que ha habido en la historia, de la Sagrada Familia, ¿verdad? La Sagrada Familia es modelo de santidad, de presencia de Dios, de serenidad, así que tratemos de mantenernos siempre serenos y cercanos a Dios para que la verdad y la gracia puedan sernos provechosas. Así que hoy el demonio está desencadenado y es más difícil. Vemos que por todos lados hay cosas anormales, que cada vez el mundo está peor y uno puede tener la tentación de angustiarse, de agitarse, de perder la confianza, y eso es lo que el demonio quiere precisamente. Así que no nos dejemos impresionar por todos los males que hay en el mundo, aunque fueran más, ¿verdad? Aunque fueran muchos más, guardemos esa paz, ¿verdad? Como Jesús en la cruz, pues sí, estaba en medio de una tormenta de odio, de persecución, pero él tenía la serenidad en su alma, no se dejó turbar, ¿verdad? No hay que dejarnos turbar. Y cuando tenemos esa tentación, que nos sentimos débiles, que nos sentimos tristes, pues hagamos recurso a la oración, ¿verdad? Tengamos cuidado con la tristeza diabólica, esa tristeza que lleva hacia abajo, que no lleva la confianza, que inspira sentimientos bajos de desesperación, de rencor, de odio. Es mala señal. Hay una tristeza buena que está llena de confianza y que incluso de amor, pero no de desesperación, de inquietud. Entonces pidámosle a Dios esa actitud que debe corresponder a sus dones de la verdad y de la gracia. Y este niño Jesús, pues Él es la verdad. Él es la plenitud de la gracia. Así que lo necesitamos, pero hay que recibirlo con todas las actitudes que Dios nos pide para aprovechar su riqueza. Esa es una actitud de fe, de esperanza, de caridad, de humildad, de serenidad, de constancia, ¿verdad? Como los Reyes Magos que vinieron desde lejos, qué constancia era necesaria, ¿verdad? Siguiendo la estrella, ¿verdad? Eso es signo de mucha fe, ¿verdad? Por una estrella, ellos supieron que ese era el signo del Mesías y vinieron a adorarlo desde muy lejos. Y también en la vida cotidiana, pues hoy vivimos en una época de desequilibrio. Este mundo, hay tantos elementos que hacen perder la paz, tantos elementos que nos hacen perder el contacto con Dios. Y yo pongo en guardia especialmente al espíritu mundano, que cómo se infiltra en las familias, en las cosas, incluso las mejores familias. Es una actitud muy sutil,
porque el espíritu mundano no dice cosas que están mal, pero se toma una actitud de respeto humano, de complacencia propia, de desprecio por las cosas buenas. Es una actitud sutil, a veces muy ligera, casi no se percibe, pero eso viene a debilitar toda la vida cristiana. Así que puede ser fácil por ejemplo, en las muchachas que comienzan a vestirse con cosas un poquito vanidosas. Aparentemente no es vestido malo, pero es para exhibirse, para presumir. Empiezan el coqueteo, ¿verdad? Ese coqueteo que a veces no es muy grave ni muy grande, pero ya se nota, ¿verdad? Ese espíritu mundano, y es como una grieta que permite que entre en un hogar, en una familia, el espíritu del mundo. Por eso los padres de familia no deben conformarse en decir, no, es que mis hijos no hacen nada grave, no hacen nada. Sí, pero a veces esos detalles, ese coqueteo con el mundo, permite que se haga el demonio abra una brecha que entre en el hogar, que entre en los corazones. Así que es a veces solo una actitud, no es nada concreto, pero es una actitud de estar quedando bien con el mundo, y esa cierta vanidad, ese exhibicionismo, esa complacencia en su propia persona, y a veces es hasta como los movimientos, ¿verdad?, del cuerpo se nota esa vanidad, hay muchos grados, puede ser algo más grave, puede ser algo casi imperceptible, pero desde el momento que hacemos un pacto con el mundo, estamos en peligro, ¿verdad? Entonces, aunque fuera sobre algo muy ligero, el hecho de que nos complazcamos sobre algo que es mundano es ya mucho peligro para nuestra alma, y ya puede ser la entrada que pues tal vez le lleve al demonio varios años o mucho tiempo para destruir un alma, pero ya sabe él que cuando él ya puso un pie, o el mundo puso un pie en nuestro corazón, ya estamos condenados, por decirlo así, en el sentido de que eso se va a ir agravando, y no podremos realmente santificarnos, que mientras no podemos realmente santificarnos mientras hayamos hecho un pacto con el mundo, aunque fuera en lo más mínimo, en lo más ligero, y ya eso nos crea un obstáculo a santificarnos de una manera seria, de una manera profunda. Por eso a veces podemos hacer el bien, nuestras obras, nuestros deberes, pero no tengamos ese pacto con el mundo. De alguna manera es muy nocivo, y como hoy el mundo está tan presente en todo lugar, entonces debemos tener mucho más reserva de nuestro corazón, debemos cuidar los afectos de nuestro corazón, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae. Y a veces, aunque no hagamos nada malo, a veces estamos apegados en cierta manera en nuestro corazón a ver ciertas cosas, a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Aunque no sea grave, pero ya el hecho de que voluntariamente nos apegamos a algo que no es perfecto, que no es correcto, y que ya denota mundanidad, pues ya nos debilita muchísimo. Y en nuestra época, para perseverar, se necesitan almas heroicas, almas santas, almas que no tienen ningún compromiso con el pecado, con el mundo, los tres enemigos del alma, y yo insisto particularmente con el espíritu mundano, que yo veo que muchos católicos que se dicen buenos católicos,
están debilitados porque tienen algo de mundanos, ¿verdad? Puede ser que adoptan las maneras, el estilo de la gente de mundo y dicen, no, es que eso no es malo. No es muy grave, claro, tal vez no sea una cosa muy grave, pero denota un espíritu, una actitud que no es cristiana, aunque sea ligera. No nos dejemos contaminar de esa mentalidad mundana. Vivimos, como decía el apóstol, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, y entonces no debemos pactizar con el mundo. Y ahí está el ejemplo que es más elevado, pues el ejemplo de la Sagrada Familia, que en esa familia realmente nunca entró el espíritu del mundo, ni el espíritu de la carne, ni el espíritu de Satanás. Así que hay que reflexionar sobre lo que fue la Sagrada Familia, ¿verdad? Primero, porque Jesucristo era Dios. Segundo, porque la Virgen María era la Madre de Dios. Y tercero, porque San José era el padre adoptivo de Jesucristo y esposo virginal de la Virgen María. Entonces ahí pues no había cabida para nada mundano, para nada que fuera pecado, a nada que fuera incluso distractivo de la presencia de Dios, porque nosotros por nuestra fragilidad, nuestra debilidad, pues a veces es casi sin quererlo, nos olvidamos de las cosas, nos olvidamos de pensar en Dios, de hacer bien algo, nuestros deberes, perdemos un poquito de vista lo principal, es que eso está ligado a la naturaleza humana herida por el pecado original. Esos son fragilidades que son inevitables prácticamente, nosotros siempre tendremos algún defecto, ¿verdad? Pero lo que sí es muy condenable es cuando ya, aunque sea ligeramente en nuestro corazón, hacemos un pacto ligero pero real con el mundo, con el espíritu de la carne, con el espíritu diabólico. A veces puede pasar, y eso es mucho más grave que una fragilidad involuntaria, prácticamente involuntaria, o un olvido. No es igual que un pacto, ya de un pacto quiere decir un cierto afecto, una cierta aceptación, aunque sea muy leve, con el desorden, con el mundo. Entonces debemos recurrir mucho a este ejemplo de la Sagrada Familia para que no nos dejemos contaminar. Y así como la Sagrada Familia había una gran unidad y un gran amor entre ellos, pues así debería ser en todas las familias, ¿verdad? Todas las familias, las buenas familias, debe haber esa actitud. Y pues en cuanto a Jesucristo, ¿qué se puede decir? La Virgen María y San José, más que educarlo, ellos eran educados por él, porque pues él era Dios, no tenía nada que saber ni que aprender, pero él se comportó como un niño obediente para darnos el ejemplo, ¿verdad? Y de hecho, cuando vimos el Evangelio de hoy, cuando él estaba en medio de los doctores, el niño Jesús no tuvo una actitud arrogante, como hoy muchos la tienen hacia a los superiores. Entonces nuestro Señor no se puso a decirles, yo digo esto y ustedes deben aceptar porque yo soy Dios. No, él no dijo eso. Su actitud, hay que leer bien el Evangelio, y decía, lo que hacía con los doctores de la ley era oírlos y hacerles preguntas. No les hizo afirmaciones. No era arrogante nuestro Señor, se comportó como un niño humilde y sometido a la autoridad. Entonces él lo que hacía es oírlos y hacerles preguntas, pero preguntas que eran bastante incisivas, porque los doctores estaban en la admiración.
Y sí, cuando él era interrogado, pues él respondía, ¿verdad? Pero no tenía esa actitud arrogante con los superiores, ¿verdad? Como hoy se ve en muchas familias, los hijos son muy indicativos hacia los padres, o en otros dominios también, por ejemplo, los fieles con los sacerdotes. Hay unos fieles que se atreven a decirle a los sacerdotes pues lo que tienen que hacer, a hablarles de una manera irrespetuosa, o casi a regañarlos, ¿verdad? Pero nuestro Señor, siendo niño y sabiendo que ya los doctores de la ley de su época tenían problemas serios, él no tomó esa actitud arrogante, él tuvo respeto hacia la autoridad, y no, aunque sí había problemas, pero él no, su actitud fue humilde, y dijo, él hacía preguntas, él escuchaba y él daba respuestas, ¿verdad? Pero no era esa actitud altanera que tienen hoy muchos cristianos con sus padres, con la autoridad. Puede ser incluso una autoridad en otros dominios, ¿verdad? Por ejemplo, en una empresa, hoy los obreros son muy arrogantes con los patrones, mientras que los patrones representan a Dios, ¿verdad? No todos los patrones son malos, no todos los patrones son injustos, hay que tener cuidado. Y ahí también puede haber arrogancia. Hoy tienen ese espíritu democrático que es falso, porque en las cosas de Dios no es para los democráticos la autoridad viene de abajo, mientras que en la iglesia y el concepto de Dios la autoridad viene de arriba, viene por los superiores. Entonces hoy ya la gente del pueblo se arroga el hecho de dirigir a los superiores, lo cual es contra la doctrina de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Entonces, ciertamente la autoridad Dios la puso para bien de los subordinados, pero de todos modos representa a Dios. Entonces, la actitud del niño Jesús pues nos deja claramente lo que... Y también dice el Evangelio que después Jesucristo fue a Nazaret con sus padres y les estaba sujeto, ¿no? Les estaba sujeto. Él era Dios y él obedecía a sus padres como si fuera un niño normal, y eso es el ejemplo que nos quiso dejar. Y pues hoy hay también esa actitud muchas veces en los niños de altanería, de desobediencia, porque los padres son demasiado complacientes y no quieren ejercer su autoridad, y creen que porque pues exigen o que mandan, que ya están abusando y que están siendo injustos o malos con sus hijos, y no es verdad. Hay que tener ese sentido de la autoridad, y el que tiene la autoridad puede mandar, puede exigir, puede regañar si es necesario. No se trata de mandar de una manera sin razón, de una manera arbitraria e injusta, no se trata de eso. Uno puede tener autoridad, una autoridad fuerte y al mismo tiempo buena, comprensiva y caritativa. Así que no es por el hecho de que un padre exige o que, por ejemplo, regaña a uno de sus hijos por alguna falta, pues ya está siendo malo, ya está siendo injusto. Y esa es educación moderna, esa educación no es tradicional, porque algunos dicen que son tradicionales, pero en su manera de educar a sus hijos son liberales. Y por eso los hijos después crecen con una actitud altanera y después se rebelan, y después los padres dicen, ¿por qué mi hijo se portó así? Yo siempre lo llevaba a misa, yo siempre le di el buen ejemplo, sí, pero no tenías autoridad. No sometiste el orgullo humano, porque todos los hombres desde niños todos tenemos esa tendencia a la rebelión, al orgullo,
Y entonces es normal que un superior trate de apagar ese orgullo, de vencerlo, de dominarlo, y no es pecado, no es injusto. Y bueno, hay niños que son más dóciles, hay unos niños que son más obedientes que otros, y a veces los padres no tienen necesidad de exigirles o de regañarlos, de castigarlos. Entonces hay que ver, pero en sí la autoridad que tienen los padres viene de Dios y hay que ejercerla. Y por eso hay un fenómeno que se observa hoy en las sociedades que fueron católicas, es que ya los padres no saben transmitir los valores que ellos recibieron. Y hay una ruptura en cada generación. Se ve que cada generación nueva está más degradada, más dañada, porque ya las antiguas generaciones no supieron transmitir los valores que ellos recibieron y las virtudes, ¿verdad? Las virtudes, porque creen que para ser bueno basta ser amable, basta ser tranquilo, ¿no? Las virtudes exigen esfuerzos, exigen energía, exigen sacrificio. Entonces hoy se quiere excluir, se quiere vaciar, vaciar a la vida cristiana de la cruz, ¿verdad? No quieren que haya sufrimiento. Entonces que un padre que le exige al niño algo que pues no le gusta, está abusando, está haciendo malo. No, hay cosas que nos molestan, pero que nos ayudan porque nos hacen adquirir las virtudes de paciencia, de fortaleza. Entonces los niños pues ya no tienen un carácter viril, porque todo lo que le piden es por favor y por las buenas, y si te gusta, y que no te duela, y que sea cómodo, todo es así. Entonces son niños que son completamente débiles. No hay virtudes cristianas. Y en la educación, y lo que han olvidado hoy las familias, los padres de familia, es que lo principal que ellos deben saber dar a los hijos es una educación de las virtudes. Eso es lo que falta hoy en las familias católicas, en las familias cristianas, es que se les da a los hijos techo, se les da a los hijos comida, se les da a hijos de qué vestir, se les da a los hijos comodidades, pero no se le transmite, no se les enseña a los niños a practicar las virtudes. Y eso es lo principal. Por eso hay esa ruptura de las generaciones antiguas con las nuevas, que las antiguas generaciones tenían más valores, tenían más virtudes, tenían más cualidades, y todo eso como que ya no se hereda, como que ya no se transmite, y que las nuevas generaciones son muy diferentes. ¿Por qué? Porque se introdujo esa educación moderna en las familias de que no hay que forzar a los niños, tiene que salir de ellos. Ciertas cosas sí, pero no es en todo así. Hay cosas que aunque no les guste, deben hacerlas, y eso es educación cristiana. Hay que ser hombrecitos a los niños y a las niñas, tienen que ser de un espíritu varonil, aunque no sean hombres, pero tienen que tener temperamento, tienen que tener carácter para el bien, no para caprichos, no para seguir su pequeño orgullo, su pequeña vanidad, ¿verdad? Su pequeño placer. No, carácter para hacer el bien. Y esas son virtudes cristianas, virtud de fortaleza, que es como un motor que no tiene gasolina, pues no funciona, aunque esté muy bonito el motor y que esté en perfecto estado. Si no tiene combustible no funciona.
Pues bien, la virtud de fortaleza es la gasolina de un motor. Así que podemos tener muchas cualidades, pero si no tenemos fortaleza, no va a funcionar, nuestra alma no va a funcionar cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las necesidades. Esa persona es como una gelatina, no sirve para nada. Este tipo de cristianos no son capaces de hacer frente al mal, de sufrir, aunque yo tengo que hacer esto, sí, aunque sufra, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Eso es tener carácter y no ser mujercitas, niños afeminados que no son capaces de hacer el mal, pero no son capaces de hacer ningún bien tampoco, así que son buenos para nada. Y entonces ya no se transmiten las virtudes cristianas. Eso es lo que falta de una manera desesperante en esa educación que hoy le dan los padres a los hijos, que no es una educación, en realidad las casas son como un hotel para que los niños tengan todo lo que les gusta, pero no tienen formación de las virtudes. Y si alguien les exige, o un sacerdote les recuerda eso, pues ellos dicen, no, es que este sacerdote es muy duro, este sacerdote es demasiado exigente, no tiene caridad. No, la caridad está sobre todo en hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, aunque nos pese, aunque nos duela, aunque nos moleste, pues estamos haciendo el bien y estamos edificando nuestra alma. Y nos estamos haciendo mejores. Esa es verdadera educación. Entonces, las virtudes, para que crezcan, hay que hacer esfuerzos. Una virtud no crece nada más porque yo sé qué es, por ejemplo, la virtud de paciencia. No basta que yo sepa qué es la virtud de paciencia para que yo sea paciente. Tengo que practicar la paciencia para que yo adquiera un cierto grado de paciencia, ¿verdad? Pero entre más practique esta virtud, este grado de paciencia de esta virtud de paciencia va a crecer más en mí, así que yo seré más paciente, seré una persona con mucha paciencia. O si yo no practico la fortaleza porque nunca hago ningún esfuerzo, pues entonces voy a ser una especie de muñeca de trapo que no es capaz de hacer frente a los problemas, ¿verdad? Y ese es el gran riesgo de hoy, que la nueva juventud, cuando venga, tal vez Dios no quiera, si viene una guerra, si viene calamidades, esos niños que han vivido siempre como muñequitos, los han tratado siempre así, se van a desesperar porque no van a tener la fuerza para hacer frente a esas situaciones durísimas, ¿verdad? Que pueden venir, que se aproximan. Pero no, ellos en su casa, todo fácil, todo bonito, los papás son muy buenos, entre comillas, y no les exigen esfuerzos a los niños, y entonces son niños débiles, ¿verdad? Si un niño con carácter, ¿verdad? Pues si está en la escuela y un amiguito le viene a proponer algo negativo, pues es capaz de hacer frente y decir que no, ¿verdad? Y no va a ceder delante del respeto humano o de las presiones sociales. Entonces, ese niño es un niño de carácter. Pues son raros, esos niños son raros. En general siguen la corriente. Hoy se llama buena a una persona mediocre, porque esa persona no hace problemas a nadie y está bien con todos. Y a eso hoy se le llama ser una persona buena. Pues no es verdad. Esa no es una persona buena, es una persona mediocre, una veleta que sigue todo lo que se mueve. Y las personas buenas a veces pueden ser problemáticas delante de un mundo que está corrompido. Entonces hay que hacer frente, ¿verdad? En tiempo de los romanos, pues todo el mundo era pagano y los cristianos eran personas que no eran
ni siquiera vistas bien socialmente, eran unos perturbadores porque estaban criticando los ídolos, los hábitos paganos, y entonces los liquidaban, los mataban porque eran gente que les molestaba, ¿verdad? Eran gente problemática, y entonces esa gente era santa, eran personas que realmente pues Dios amaba, lo que Dios quiera. ¿Por qué mataron los judíos a nuestro Señor Jesucristo? Porque era problemático, porque nuestro Señor les vino a decir sus verdades, no por el afán de crear problemas, sino para corregir y para ayudar, para practicar el bien. No es lo mismo. Entonces, tengamos muy presente que la vida cristiana no es esa vida ideal que hoy nos han enseñado en la televisión, incluso en la iglesia modernista, que se conforma a todo, que está bien con todos, que deja hacer el mal, que tolera las cosas anormales y que no es capaz de luchar y de sufrir, porque no está por esa comodidad ante todo, ¿verdad? La comodidad ante todo, ¿verdad? Yo no quiero problemas, sí, pero hay problemas que hay que hacerles frentes porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces debemos hacer frente al mal. Eso es cristiano, eso es tener virtudes cristianas. Y también, pues en los medios tradicionales yo lo contemplé en la Fraternidad San Pío X, también se estaba promoviendo esa mentalidad, ¿verdad? Las personas que son conformistas y que eran bien vistas, entonces se hace de la mediocridad una virtud. Las personas buenas son las personas mediocres porque no hacen ruidos, no crean ningún problema, y son dóciles a todo, lo bueno y lo malo, y entonces eso destruye una sociedad. Esas personas conformistas, ese espíritu de borregos que hoy vemos por todos lados, por eso el mal avanza y no haya ningún obstáculo, porque ya no hay personas que tienen virtudes fuertes, son gentes mediocres. Entonces el mal avanza y avanza, pero no hay nadie que le haga frente. Pero es que esas personas son problemáticas, son personas... No son problemáticas, lo que pasa es que el mal es el problema y hay que hacerle frente. Pero si no tengo virtudes fuertes, pues yo no voy a hacer nada. Y cuidado, porque en los primeros siglos también hubo muchos apóstatas que eran católicos que creían, pero que cuando vino la tentación, prefirieron apostatar para que no los mataran o para que no tuvieran problemas, entonces apostataron de su religión. Hubo muchos casos, ¿verdad? Nosotros sabemos sobre todo de los mártires, que eran el buen ejemplo, pero también hubo muchísimos casos de personas que cayeron, volvieron atrás, ¿verdad? Porque no tenían la voluntad de resistir, no tenían carácter, no tenían fortaleza. Esos debiluchos, pues, que son muy sonrientes, muy agradables, muy buenas gentes, aparentemente, no son capaces de hacer frente al mal. Y yo no me refiero a las personas problemáticas que crean problemas de la nada, que crean problemas inútiles, sin razón, que son fruto del capricho, del orgullo. No es eso, sino de las personas que son débiles cuando razonablemente se debe uno oponer al mal, o al error, o al desorden, ¿verdad? Y entonces en la fraternidad se insistió muchísimo tiempo, sobre todo, que uno haga bien el deber de Estado, es decir, los deberes habituales que todos tenemos. Pero hay cosas que salen del orden habitual, ¿verdad? Como hoy la iglesia conciliar sale del orden habitual de lo que fue la iglesia antes. Entonces hoy es necesario desobedecer
al Papa, al concilio, a los obispos, es necesario desobedecer, y eso sale de lo ordinario. Entonces, si uno insiste demasiado en el deber de Estado, en las cosas, en la obediencia ordinaria, pues ya los fieles ya no se van a interesar sobre los elementos que están destruyendo nuestra iglesia, que están destruyendo nuestra fe, y van a ser unos conformistas. Sí, vayan a misa, escuchen la misa, no solo la misa y la misa, pero ya no se dice que la misa no es lo principal en nuestra religión. Antes que la misa está la fe, y es más importante la fe que la misa. Entonces, si los sacerdotes de la fraternidad insisten demasiado en la misa, pues hay un problema, hay un desorden. La misa es algo bueno, pero no es lo principal. Entonces, los fieles de la fraternidad se han vuelto pasivos, y de hecho, pues ya la fraternidad, las cosas se ponen cada vez más difíciles, porque se han metido en una trampa, y Roma no les da obispos. Entonces ellos quieren hacer acuerdos, pero si hacen la fraternidad hacen nuevos obispos que ya les hacen falta, porque los que hay ya están grandes de edad y un día van a morir. Entonces, ¿qué está esperando Roma? Pues que mueran, para que la fraternidad pues sea completamente neutralizada. Y como no se atreven a ser obispos sin permiso de Roma, para no quedar mal con Roma, entonces están metidos en una trampa, en un callejón sin salida, y hasta dónde van a llegar, ¿verdad? O van a tener que aceptar obispos conciliares, es lo que va a pasar, o si no, van a tener que aceptar que se equivocaron, y eso pues también pone en juego el orgullo de algunos. Hay que reconocer que fue una trampa, un error, querer estar bien con Roma a todo precio. Entonces, si sigue en ese camino, va a ser cada día peor, y ahorita están en esa trampa, es una situación muy incómoda que se han metido por querer estar bien con el mundo, por no querer desagradar. Nosotros no queremos estar mal con Dios, eso es lo principal, y si hoy no podemos obedecer al Papa o a los obispos, no es porque no se puede, pero si un día Dios permite, Dios quiere que la iglesia se vuelva a la tradición, entonces la situación será completamente diferente. Pero eso depende de Dios. Nosotros no estamos a la altura de Dios. La misión de la fraternidad fue ante todo la conservación de la fe. Y ese ejemplo es el que puede hacer muchísimo bien, pero no forzosamente es la fraternidad que va a cambiar las cosas. Eso depende de Dios. Entonces, pidámosle hoy en esta bella fiesta de la Sagrada Familia esas virtudes que nos hacen falta a todos y que son importantes para perseverar, para mantenernos en la fe y para llegar al cielo. Pidámosle a Jesús, a María y a José sus virtudes, su protección, y sobre todo que sigamos su ejemplo. No basta admirarlos y rezarles, hay que también actuar, y eso forma parte de la vida cristiana, la práctica de las virtudes. Eso hará que la herencia espiritual de los padres, que no le dieron solo una herencia genética a sus hijos, que le dieran también una herencia que no sea tampoco una herencia solo material, una herencia física de cosas materiales, sino también una herencia espiritual, una herencia virtuosa, una herencia moral. Y eso es cuando los padres saben transmitir a sus hijos las virtudes que ellos recibieron de sus padres, de sus abuelos, y eso permite que una sociedad se mantenga estable y que progrese, ¿verdad? Pero es
la transmisión de las virtudes cristianas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.